Queridos pastores, profetas, evangelistas, teólogos, eruditos, líderes, miembros de iglesias y visitas que nos escuchan y nos están viendo por internet, que Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes en las labores y ministerios que Dios les ha encomendado. Para iniciar la temática de esta hora, vamos a hacerlo con una oración. Eterno Padre Celestial, querido Dios Espíritu Santo, nos dirigimos a ti porque queremos estudiar tu palabra y queremos que nos des el entendimiento, que nos dé la sabiduría necesaria para comprender el tema de esta hora. Bendice a cada uno de los televidentes que nos están viendo y permita que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Dios, Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén. El título para el tema de esta hora es Las moradas de Satanás. Cuando estamos hablando de moradas de Satanás, tenemos que hacer nosotros énfasis en que Satanás, anteriormente su nombre era Lucifer, y era el comandante de los ángeles en los cielos. O sea, después de Miguel, él era el comandante. Siendo un querubín creado perfecto, su morada era el cielo. Pero cuando él se revela en el cielo, y cabe notar que en el cielo él se reveló porque violó la ley de Dios. Y la ley que él violó en el cielo es el 10º mandamiento. Con el 10º mandamiento acarreó la violación de toda la ley. Cuando Satanás es expulsado del cielo, él necesita buscar moradas. Primero moradas y una morada específica para él. Así como Dios vive en el tercer cielo, que es la morada de Dios, Satanás debe vivir en algún lugar también. Pero independientemente de vivir o tener una morada fija en algún lugar de la tierra, hoy vamos a ver es las moradas de Satanás, o las casas suplentes donde él permanece. O sea, hoy no vamos a tocar la morada directa donde él está. Entonces vamos a mirar cuáles otras moradas tiene Satanás en el planeta Tierra. Para esto vamos a iniciar nuestro estudio buscando Judas 6. Dice Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En este texto podemos darnos cuenta que es Satanás el que abandona esa ciudad, pero hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y fue expulsado del cielo el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás, fue expulsado. Entonces, en Judas 6 podemos ver nosotros una cantidad de ángeles que se menciona más o menos casi la mitad, pero la Biblia es específica al enseñarnos y decirnos que la tercera parte de los ángeles fueron los que abandonaron la morada en el reino de los cielos. Salmo 84:10. Salmo 84:10. Dice Dios: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. El salmista David era muy consciente de esta otra parte, y por eso él expresa y dice: me gustaría un día estar en los atrios de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Si nosotros podemos hacer una estadística a nivel del mundo entero, vamos a darnos cuenta que las moradas de Satanás son altísimas. Por diferentes lados, por todas partes de la tierra, vemos moradas de parte de Satanás. Entonces el salmista acá dice: caramba, antes que habitar en moradas de maldad, porque uno sale a la parte del mundo y encuentra muchas moradas de parte de Satanás. Vamos a ver algunas de ellas. En Romanos 7:17
en Romanos 7:17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos a Pablo que hay un problema y ese problema está en cada uno de nosotros. De la misma manera que Pablo está mencionando acá, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual. Y a nosotros nos impulsa mucho más la naturaleza de la carne. Queremos hacer nosotros el bien y resultamos haciendo el mal. En el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces aquí es muy práctico que todo ser humano puede estar viviendo y vive estas experiencias. Nosotros deseamos hacer mucho el bien, pero a veces los deseos malos de la carne, las tentaciones, el enemigo que está a nuestro lado, nos impide hacer el bien y a veces resultamos es haciendo el mal. En Apocalipsis 17:5 tenemos una descripción un poco ya más detallada en cuál sería la morada principal o una de las moradas principales donde Satanás le gusta estar. Apocalipsis 17, el verso 5. Dice Dios, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí tenemos nosotros una característica que dice Babilonia la grande. En la Biblia encontramos Babilonia sola y encontramos Babilonia la grande. Aquí en esta otra parte ha crecido demasiado. En cierta ocasión, que me gusta mirar las partes de los noticieros, encontré en el periódico un artículo que me llamó bastante la atención. Estaba el Papa Juan Pablo II en el Vaticano y llamó a uno de los mejores exorcistas que hay allá en el Vaticano. Y Juan Pablo II le dice a este exorcista, le dice, ¿será que acá en el Vaticano hay demonios? Y el exorcista le dijo, esto está lleno de demonios. Entonces podemos comprobar nosotros con otros textos bíblicos donde dice que el dragón le dio su trono a la bestia, refiriéndose a la parte del Vaticano. Entonces nos damos cuenta que una morada principal de Satanás es el Vaticano. Aquí se le llama Babilonia la Grande porque comanda todas las partes del mundo. Y Babilonia la Grande tiene que ver con la Iglesia Católica. Entonces concluimos en este momento que todas las iglesias católicas son morada de Satanás. Satanás es el dirigente, el amo, el que dirige aquellas iglesias. Pero hay algo todavía que llama mucho más la atención, versículo 1 y el 15, donde ahí mismo, Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí la gran ramera, Dios la está llamando a una iglesia corrompida, mala. Esta iglesia, los estudios de las profecías desde tiempos antiquísimos la han podido identificar y se sabe que es la iglesia católica. Se le llama la gran ramera. ¿Por qué se le llama la gran ramera? Se le llama la gran ramera porque ha adoptado las doctrinas de la mayoría de las naciones del mundo. Ella no respeta nada. Entonces, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, sobre multitud de gentes, gobierna una multitud de gentes. El versículo 15 que nos enseña acá dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea, hay demasiada gente que gobierna aquella gran ramera. Gobierna muchas naciones, muchos pueblos, multitud. Entonces, aquí podemos ver que todas las iglesias, entonces católicas, llegan a ser morada de Satanás. En Apocalipsis 16, el verso 2, 16:2, dice Dios, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y teniendo en cuenta esos dos textos, entonces podemos venirnos nosotros nuevamente a la parte de Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17, en el texto que nosotros leíamos, nos dice la gran ramera. Entonces, en esta parte de la gran ramera se nos menciona que ella tiene hijas. Las hijas de la gran ramera son todas aquellas que han adoptado en cierta medida doctrinas que ha traído la gran ramera. Entonces se le llamarían hijas de Babilonia a todas ellas. O sea que tenemos la ramera y tenemos a sus hijas. Porque el versículo 5 dice Babilonia la grande, la madre de las rameras, la mamá de las rameras. Entonces, la mamá de estas rameras es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y quiénes serían sus hijas en este caso? Y estamos hablando de que han adoptado doctrinas de la Iglesia Católica. Miramos nosotros una de la doctrina clásica de la Iglesia Católica y que se encuentra en Daniel 7:25, que vamos a ver en Daniel 7:25. ¿Qué es lo que la gran ramera tiene? Lo hizo suyo y se lo ha transmitido a todas sus hijas. Daniel 7:25 nos dice la siguiente parte: y hablará palabras contra el Altísimo. Habría un poder en el mundo que se levantaría contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Persiguió. La Iglesia Católica es la que más cristianos ha matado en el mundo. Ella fue la que sacó la persecución contra los cristianos a través de la Inquisición. Y dice la siguiente parte: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí es donde vemos solamente un poder se ha podido atrever a hacer esta abominación tan grande de la palabra de Dios. Y aquí es donde dice, pensará en cambiar los tiempos. Nosotros le preguntamos de pronto a cualquier persona que a qué hora se acaba este día. Y es una costumbre normal, a veces cultural, por tradición que se nos ha enseñado que es a las 12 de la noche. Pero la palabra de Dios es muy clara en enseñarnos que el día termina a la puesta del sol. Entonces nos preguntamos en este momento, ¿quién nos enseñó que el día se acaba a las 12 de la noche? Empezando que no tiene lógica. Esta es la parte que un día se acaba a las 12 de la noche. En cambio, el principio bíblico que me dice que el día acaba a la puesta del sol es más claro, más preciso para nosotros. Pero tenemos algo que ha hecho todavía más desastroso. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí hay un poder en el mundo entero que se atreve a meterse con la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, es inquebrantable, es inamovible. Dios es perfecto. La ley no se puede cambiar, ni Dios mismo la puede cambiar. Pero hay un poder en el mundo que se atrevió a cambiar la ley. Y cuando nosotros miramos la ley basado en Éxodo 20, del versículo 3 al 17, entonces vemos dos mandamientos que han sido arrancados, cambiados. Es el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es una prohibición el segundo mandamiento. Pero la Iglesia Católica, como tiene muchas imágenes y adoran muchas imágenes, entonces no le convenía ese mandamiento lo arrancó. Y el cuarto mandamiento, que dice que hay que guardar el Kodesh Shabbat, o sea, el santo sábado, fue quitado también y se sacó el catecismo. En el catecismo se hizo una modificación y el cuarto mandamiento pasó a ser el tercero y se le colocó santificar las fiestas. Y a todos los días del año se le colocó un santo especial para que las personas sí guarden esas fiestas especiales y se puedan olvidar del sábado. Del año 313 al año 321, Constantino empezó a hacer un plan en el cual empezó a cambiar el sábado al domingo. Y luego la Iglesia Católica dio su aprobación. Y tenemos en cuenta hoy en día que el día de guardar en el mundo entero, ¿sí? Estamos hablando primero la madre, porque la Iglesia Católica es la que sacó esto. Entonces ella es la madre. Ella implantó un cambio del sábado al domingo y lo pone en homenaje al primer día de la semana en que resucitó Jesucristo. Pero la Biblia es tan clara, la palabra de Dios no tiene discusión en ningún momento en decirnos que hubo tal cambio.
no se produjo tal cambio. Y eso fue transmitido a las denominaciones siguientes. Y vemos hoy en el mundo entero como la mayoría de las denominaciones guardan el domingo. Y se le pregunta por qué guarda el domingo. Más que todo es por tradición, ni siquiera por conocimiento. Y el sábado es muy viejo. O sea, cualquier persona que se atreve a meterse con la ley de Dios y cambiarla, eso es lo que está diciendo el profeta Daniel. Habrá un reino en el mundo que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí lo hemos cumplido. Entonces, esto nos comprueba en este momento por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la madre de todas las abominaciones de la Iglesia, es la ramera completa, pero tiene hijas. Pero sus hijas han adoptado una doctrina que es propia de la Iglesia Católica. Guardar el domingo es una doctrina propia de la mamá, de la madre de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando alguna denominación religiosa guarda el día domingo como un día de reposo o lo tiene como el día especial, exclusivo, único, le está haciendo méritos no a Dios, sino méritos a la Iglesia Católica, que fue la que sacó ese día como día de reposo. En las Sagradas Escrituras no existe ningún texto que diga de tal cambio. Entonces, por eso podemos concluir hasta este momento que una de las moradas de Satanás es la Iglesia Católica, pero todas las iglesias católicas también llegan a ser moradas de Satanás. ¿Cuántas iglesias católicas hay en el mundo? Ahora, a eso le vamos a agregar todas las iglesias que guardan el día domingo, ¿sí? Porque es una de las doctrinas católicas. Y si hay tantas iglesias que guardan el día domingo, significan que esas son hijas de la ramera. Entonces está muy claro, especificado en la palabra de Dios, que Babilonia la Grande, la madre de las rameras, Iglesia Católica, la madre de las rameras, y todos los que guardan el día domingo están catalogados como hijos de la ramera, le hacen caso a la ramera. Entonces, si unimos estas dos cosas, la Iglesia Católica y todas las denominaciones religiosas que guardan el día domingo, entonces podemos darnos cuenta cuántas moradas tiene Satanás ahí, en el mundo entero. Entonces, es razón que decía el salmista David, dice, quisiera estar en tus atrios un día, vivir un día ya, antes que estar 1000 días viviendo de pronto en moradas de maldad. Cada vez que nosotros salimos a la parte del mundo, por todos los lados nos encontramos moradas de Satanás, moradas de Satanás. Estamos viendo hasta este momento solamente las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en ese momento? Y todas se convierten en moradas de Satanás. Porque no podemos hacer a un lado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados por amor a nosotros para que moldeemos nuestro carácter al carácter de Jesús y para que nosotros podamos ser diferentes. Dios estableció un código y ese código es inamovible. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Si nosotros seguimos siendo tercos, por eso se producen de pronto en nuestras mismas vidas posesiones demoníacas. Significa que los demonios han venido a hacer morada en muchas personas, en muchos cuerpos. Entonces tenemos nosotros ahora, fuera de la que estamos hablando, de solamente la parte espiritual con respecto a iglesias, denominaciones, X, como se llame, podemos darnos cuenta que si nosotros salimos a la parte del mundo, encontramos discotecas, ¿sí? Encontramos tiendas donde venden licor, cigarrillo. Esas se convierten también en moradas de Satanás. Hay hogares donde la música, el ambiente es un ambiente muy pesado. Eso también se convierte en una morada de Satanás. Entonces podemos darnos cuenta cómo es que Satanás tiene casi invadido el mundo entero con moradas. O sea, son muy poquiticas las luces que brillan en el mundo entero y que dan testimonio. Y por amor a esas pequeñas luces es que Jesús todavía bendice este mundo de pecado. Mirando desde este punto de vista, esta otra parte, vamos a ir a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Y se nos dice en Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los estudiosos de las profecías hemos podido identificar esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Y se nos dice que esta bestia sube de la tierra. Las demás bestias han subido del mar, donde hay mucha gente. El subir de la tierra significa de un lugar que es despoblado o que hay poca gente. Y lo curioso de esta bestia es que dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
El cordero es catalogado en la palabra de Dios como un símbolo para Cristo, pero lo curioso significa que se levantará un reino que es cristiano, pero habla como dragón, o sea, es cristiano por ratos y otras veces no es cristiano, porque la misma escritura me está mencionando acá de esta bestia. Todos los estudiosos de las profecías, muchos estudiosos de las profecías eruditos han podido concordar, y de pronto más adelante en un estudio más específico podemos identificar esta bestia con todas las señales precisas. Esta bestia debería levantarse después de que la bestia, o sea, el poder romano papal cayó. Y el poder romano papal cayó en el año 1798, cuando el 10 de febrero de ese año el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI. Ahí esa bestia cayó. Y hacía 22 años, el 4 de julio del año 1776, estaba levantando una nación nueva llamada los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es esta nación representada. Allí fue donde llegaron muchos cristianos que eran perseguidos en Europa, llegaron allí e hicieron de esta nación una nación libre espiritualmente. Ha crecido mucho. Y por eso aquí tenemos nosotros la parte que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Una nación que se ha levantado cristiana y que es el país que se denomina hoy como el país de la libertad religiosa. Pero hay algo curioso, pero hablaba como dragón, o sea, es la mezcla que Satanás ha tratado de realizar hoy a través de las iglesias protestantes, a través de las naciones. Él, mirando que mataba bastantes cristianos y que esto no le daba razón, dice, ese método no me está sirviendo, voy a cambiar de método. Y entonces el método maestro de Satanás hoy en día es mezclar la verdad con el error, es hablar de Cristo, es hacer milagros, es hacer maravillas, pero no es vivir una vida cristiana completa, total. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de esta otra parte. Aquí, concluyendo con esta parte de este estudio hasta este momento, podemos darnos cuenta que el mundo entero está siendo invadido por Satanás completamente. Por todas las partes donde nosotros estemos, vemos muchas moradas de Satanás. Es muy poquitico los lugares donde podemos estar felices, tranquilos y resguardados. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros podamos decir como el salmista David, prefiero un día en tus atrios que antes estar viviendo de pronto 1000 días fuera de esta casa, del mundo en general. Anhelamos ansiosamente que Cristo venga por segunda vez, que termine con el pecado, que termine con Satanás, que termine con todas estas cosas y que se acabe, cree cielos nuevos y tierra nueva, para que nosotros podamos vivir por toda una eternidad feliz con Jesús. Agradeciéndole a todas las personas que nos han visto, próximamente tendremos el tema de la morada fija donde Satanás vive, reside. Haciendo un adelanto para esta otra partecita, quiero decirle que Dios colocó para cada persona un ángel de la guarda y Satanás también colocó un ángel. A la puesta del sol, el ángel de la guarda de nosotros tiene que dar una hoja donde ha anotado todas las cosas buenas y malas que hicimos nosotros en el día, y se la entrega al ángel comisionado. El ángel comisionado asciende al cielo y entrega esa hoja al ángel registrador. El ángel comisionado, cuando llegó a recibir esta hoja, le entregó una hoja en blanco al ángel de la guarda, y así se hace todos los días, y así se pasan estos registros en el cielo. De la misma manera, así como el ángel comisionado baja desde el cielo para traer la hoja en blanco y recibirla del ángel de la guarda y llevarla nuevamente para allá, al tercer cielo donde vive Dios, de la misma manera Satanás tiene un lugar aquí en este planeta Tierra donde también vive, porque el ángel malo solamente anota cosas malas, y también a la puesta del sol viene un ángel comisionado de parte de Satanás y trae una hoja en blanco, se la entrega al ángel malo, el ángel malo le entrega la otra hoja y ese ángel va a donde vive Satanás directamente, ya tiene una morada fija él, y allá archivan ese registro que tiene. Entonces esperamos muy pronto poder tener el estudio de la morada de Satanás, la propia, la fija, la que hemos visto hoy en día, digamos que son las sucursales, que tienen muchas casas, y ya nos pudimos dar cuenta. Dios me les bendiga grandemente a todas las personas y espero que puedan ustedes estudiar y escudriñar mejor esta otra parte. Vamos a terminar con una oración.
Amoroso Padre Celestial y querido Dios Espíritu Santo, te damos muchas gracias por darnos la luz sobre tantas moradas que tiene Satanás. Tú no tienes sino un pueblo. Permítanos, Padre Celestial, que nosotros podamos andar en la luz que tú nos has dado y podamos estar en aquel pueblo. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.